Doctor Emerson Calderón. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Un saludo atento, Priscila, a tu programa y a todos los televidentes de Cadena. Diremar ha sido la encargada de llevar adelante toda la preparación histórica, documentación jurídica, para luego entregársela obviamente al equipo jurídico. ¿Cómo ha tomado Diremar lo que ha pasado el lunes? Sí, Diremar ha sido y es una institución estratégica creada por el presidente Morales precisamente para coadyuvar en toda esta tarea que ha llevado adelante Bolivia de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Ha recopilado importante información histórica que teníamos en diferentes archivos de nuestro país y ha contribuido también con un equipo nacional jurídico en la construcción de los argumentos escritos y en la exposición de los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia en las dos fases, en la fase preliminar y en la fase de fondo. Evidentemente, el 1 de octubre hemos tomado con sorpresa esta decisión emitida por la Corte Internacional de Justicia, una decisión que en algún momento en el análisis que había considerado el Diremar era una posibilidad, pero con muy pocas probabilidades, dado de que la Corte en los últimos años había mostrado un carácter innovador y progresista en sus fallos, y es en este contexto que nos hemos visto sorprendidos por la decisión que tomó el 1 de octubre. Esta decisión la consideramos injusta porque creemos que no ha evaluado todos los razonamientos jurídicos que ha presentado Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, todas las pruebas durante el transcurso del proceso y tanto en la aplicación que ha presentado Bolivia como en la memoria y las réplicas se han presentado ante la Corte más de 300 pruebas, muchas de ellas demostrando la obligación de negociar de Chile un acceso soberano al mar. Se han presentado más de 450 páginas de argumentos escritos y elocuentes alegatos orales que creo que todos hemos sido testigos cuando se ha transmitido al vivo en nuestro país la exposición de los razonamientos de Bolivia en más de cerca de 13 horas. Y en ese contexto es que nosotros hemos considerado que esta sentencia no ha tomado en cuenta todos los argumentos de Bolivia, el contexto, las circunstancias que rodearon las promesas que Chile realizó a Bolivia para negociar un acceso soberano al mar. Bueno, definitivamente todos hemos quedado sorprendidos. Sin embargo, ya, como bien lo dijo el ministro Arce y las otras autoridades, hay que dar vuelta a la página y comenzar una nueva era, una nueva etapa con una relación con Chile. ¿Será en este momento? Los expertos dicen por el momento no, deben calmar las aguas. Estamos en una etapa de diagnóstico, en una etapa de análisis, de evaluación del fallo de la sentencia. No debemos olvidar, Priscila, que han pasado escasos 3 días que hemos conocido el contenido del fallo y en este contexto Bolivia va a visorar los caminos que tiene que tomar luego de haber conocido el contenido del fallo. Lo importante acá es destacar, Priscila, que Bolivia está cumpliendo con el fallo, ¿no? Bolivia no está exigiendo una obligación jurídica de negociar actualmente a Chile. Bolivia está acatando el fallo, respeta el fallo, respeta el criterio de la mayoría de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, pero lo considera injusto. Es importante destacar también de que este fallo que ha emitido la Corte, que si bien ha determinado que Chile no tendría la obligación jurídica de negociar con Bolivia, ha dispuesto en su ratio decidendi aspectos muy importantes que tienen que ver con la demanda histórica que Bolivia llevó a la Corte Internacional de Justicia en contra de Chile. No debemos olvidar que en este fallo la Corte ha establecido claramente que Bolivia nació a la vida independiente con un amplio acceso soberano al mar, que el tratado de 1904, y esto es muy importante porque no debemos olvidar que durante la larga historia diplomática que tuvimos con Chile, el vecino país consideró que el tratado de 1904 había resuelto todos los conflictos y controversias sobre el acceso de Bolivia al mar, al Pacífico, y la Corte ha determinado claramente que este asunto, derivado de la Guerra del Pacífico, no ha sido resuelto por el tratado de 1904, y en su ratio decidendi, en el parágrafo 176 del fallo de la Corte, establece claramente que existe un asunto pendiente aún que debe ser resuelto y que tiene que ver y que versa sobre la mediterraneidad de Bolivia. Este es un aspecto muy importante porque no se ha culminado, no se ha terminado con la controversia. La controversia sigue viva. Lastimosamente la Corte no ha podido contribuir para establecer una vía a través del diálogo y de la negociación para resolver esta disputa.
pero exhorta e invoca a las partes de que a través de un espíritu de buena vecindad pueden encontrar una solución adecuada y de interés mutuo, como lo han reconocido, a este conflicto. Bueno, ha generado muchas reacciones, muchos piden informes, bueno, ha desatado pasiones, rabia, dolor de muchos bolivianos y también de la oposición. Y entre las cuestiones que se ponen a la mesa y se preguntan también a las autoridades es ¿cuánto costó la demanda marítima boliviana? ¿Cuánto le costó al país? Por razones de seguridad estratégica nacional, el gobierno de nuestro país ha establecido mediante 3 decretos, tenemos el Decreto Supremo 1747, el Decreto Supremo 2000, el Decreto Supremo 3131, que regula el funcionamiento y el ordenamiento de Diremar, mantener la reserva y confidencialidad de estos gastos. Pero ello no significa que no esté, bueno, es importante destacar que esto tiene que ver con la seguridad y con la política exterior de nuestro país, que no la podemos exponer fácilmente a través de los medios. Pero esto no significa, Priscila, que estos, los contratos que ha suscrito la Diremar, el gobierno nacional, la contratación de expertos extranjeros, los pagos que se hayan realizado no estén sujetos a fiscalización. Constantemente estamos sujetos al control ex post de la Contraloría General del Estado. Bueno, nos llama la atención, primero, Chile da las cifras sin ningún problema y el ministro Arce en este mismo lugar nos dijo que en los siguientes días Diremar iba a dar esa información, que no hay por qué esconderla ni que no la conozca la población. Sí, los mecanismos que se han utilizado para la contratación de los expertos y los gastos que se han llevado a cabo son transparentes, ¿no? Y en su momento, cuando se levante la reserva y la confidencialidad, Diremar compartirá los gastos que ha demandado nuestra demanda ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuándo se va a levantar eso? Depende del gobierno nacional. Porque ya terminó el juicio. Depende del gobierno nacional. Estamos en una etapa de evaluación, de diagnóstico, y yo creo que esa determinación no le corresponde a Diremar, corresponde a las autoridades competentes, y en su momento pertinente, cuando se tome esta decisión, evidentemente se ha de compartir. Aquí lo importante es destacar, Priscila, que todo se ha realizado dentro del marco legal y nosotros no estaríamos cerrados a que en el marco de la transparencia se puedan hacer públicos estos datos. Ahora, ¿por qué también la pregunta de estos datos? Porque es el mismo equipo jurídico, si no me equivoco, el que está llevando adelante el proceso de las aguas del Silala, que ahora nuestra mirada y nuestra preocupación está en este proceso que también está en la Corte, ¿no? Sí, es el mismo equipo jurídico, pero además, y esto es importante destacar, este equipo ya ha sido fortalecido con especialistas en Derecho Internacional de Aguas Internacionales y con un equipo multidisciplinario experto en geología, hidrogeología, hidráulica, ¿no? Y por lo tanto, este es un equipo que ya está trabajando hace tiempo atrás, ¿no? Y en este contexto es un equipo multidisciplinario que está construyendo los argumentos escritos que Bolivia ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia sobre las aguas del Silala, y todas las pruebas, compilando todas las pruebas que demuestren nuestra posición ante la Corte Internacional de Justicia sobre este aspecto. Ahora, se ha convocado, tenemos entendido, para el 17 de octubre a los agentes de Bolivia y Chile ante la Corte para definir plazos de procesos por el caso del Silala. Sí, el 17 de este mes la Corte ha convocado a los agentes de ambos países precisamente para determinar el cronograma de la segunda ronda escrita. No debemos olvidar que en este caso Bolivia no solamente ha presentado una contramemoria para desvirtuar la demanda presentada ante la Corte, sino también una contrademanda reafirmando la soberanía de nuestro país sobre las aguas que fluyen artificialmente hacia Chile, sobre las obras hidráulicas y la red de canalizaciones instaladas en nuestro territorio. Esto es muy importante porque en base a la contrademanda presentada por Bolivia se definirá cuáles serán los plazos que deberán cumplir las partes para continuar con la parte escrita del proceso. Me imagino que con esto de la contrademanda se complica un poco el proceso. ¿O se retrasa? ¿Cuál es la característica? Dentro del reglamento que establece la Corte está permitido que el Estado demandado, como en este caso Bolivia, pueda presentar una contrademanda sobre aspectos que se encuentren bajo jurisdicción de la Corte y se hallen vinculados con la demanda principal presentada por el demandante, en este caso Chile. Es bajo el marco que establece la propia Corte es que Bolivia ha presentado una contrademanda, ¿no? En este contexto, en ese sentido, Chile debe responder a la contrademanda
demanda de Bolivia y lo puede hacer en un documento denominado réplica o a través de otro documento. Estos verán las partes ya dentro del proceso y en esta reunión que tendrán el próximo 17 de octubre. Después de lo que nos pasó con la demanda marítima, con este fallo, ¿se mantiene la confianza en la Corte? Sí, absolutamente. Bolivia mantiene confianza en la Corte Internacional de Justicia. Respetamos el criterio de la mayoría de los jueces, pero también ha habido una minoría, son 3 jueces que han hecho conocer su posición con respecto a nuestra demanda y han considerado que existen suficientes elementos para determinar la existencia de la obligación jurídica de negociar. Bolivia respeta la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia, la cumple y tiene plena confianza en que verá con equidad este nuevo juicio sobre las aguas del Silala sometido a su conocimiento. Los entendidos en el tema dicen que esto es netamente técnico. Aquí no hay nada donde se tenga que analizar lo jurídico, sino la parte técnica. ¿Cómo funciona? Bolivia presenta sus técnicos, Chile sus técnicos, La Haya, la Corte define técnicos independientes. ¿Cómo es esto? Sin el ánimo de entrar a especular, porque tenemos obviamente un marco de reserva y confidencialidad que debemos cumplir por el reglamento de la Corte. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Es importante manifestar de que las partes han presentado ya las investigaciones técnicas desde diferentes ámbitos para demostrar sus posiciones con respecto a este conflicto. Pero no es solamente un asunto de carácter técnico, porque esa es una controversia jurídica. En base a estos elementos, a estas investigaciones importantes que ha realizado Bolivia en el pasado, pero que también las ha realizado en el último tiempo, se han construido argumentos jurídicos, ¿no? Se han redactado alegatos jurídicos que se han presentado ante la Corte, fundados en el derecho internacional y en la jurisprudencia establecida por la propia Corte y otros tribunales internacionales. Para esta parte técnica, ¿se ha contratado gente experta internacional y también del país? Sí, tenemos un equipo de expertos en geología, en hidrogeología, en hidráulica, contratados en nuestro país y que han trabajado en el pasado, además, en la controversia de las aguas del Silala, ¿no? Y que forman parte del equipo de Bolivia. Y también se ha contratado a expertos extranjeros que tienen una enorme experiencia, que han colaborado y coadyuvado en una tarea muy importante que se ha llevado allá en Potosí. ¿Se puede conocer los nombres de las personas, de los expertos? No sé si los tiene a la mano. Preferimos mantener en reserva y confidencialidad hasta que se suscite la oportunidad que establezca la Corte para hacer conocer todos los pormenores de los trabajos que ha realizado Bolivia. ¿El tiempo del proceso será algo parecido a la demanda marítima? Sí, la Corte y las partes son las que establecen los plazos y consideramos que como estamos en una etapa escrita todavía queda una segunda ronda por recorrer, una réplica, una dúplica, los alegatos orales. Se estima que aproximadamente en un par de años podría someterse esto a deliberación de los jueces. Después del 17 de octubre habrá una reunión de los abogados con Diremar, el equipo jurídico boliviano, para analizar los plazos que establezca la Haya. Sí, esto se va a definir en los próximos días, pero ello no obsta de que constantemente nosotros estamos en contacto con nuestro equipo internacional, con el agente y trabajando continuamente en la Diremar, junto también con el Consejo de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales. Ya entrando al tema de lo que pasó con el fallo de la Haya y esta nueva etapa, ¿cuál sería el concepto que tiene Diremar? ¿Qué debería hacerse en este momento con Chile? Esta es una situación que está sujeta a análisis y diagnóstico, como lo manifestaba anteriormente. Es una decisión del presidente Morales, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, es el que tiene la atribución privativa de definir la ejecución de la política exterior de nuestro país. En este contexto, esto se va a analizar dentro del Consejo de Reivindicación Marítima, ¿no? Diremar hará conocer también su posición, participan de la misma diferentes ministros de Estado, el agente del Estado plurinacional ante la Corte, y por lo tanto los caminos que se seguirán serán determinados por el Gobierno Nacional, seguro, en los próximos días y semanas. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros y comentarnos también todo lo que se prepara para las aguas del Silala. Queremos estar pendientes. Yo me imagino que ahora se tendrá más prudencia en torno a no crear
alta expectativa, como lo hemos vivido todos los bolivianos, el tema de la demanda marítima boliviana? Las expectativas en nuestro país han surgido, a mi parecer, del fallo de la excepción preliminar que dictó la Corte Internacional de Justicia. Nosotros los bolivianos actuamos y presentamos alegatos elocuentes en la fase preliminar, y eso generó de que la Corte, en su fallo preliminar del 2015, por un abrumador voto de 14 contra 2, determinara que existía materia justiciable y definió el objeto de la controversia conforme lo había establecido Bolivia. Y es en ese contexto que surgió siempre la esperanza en nuestro país. Todos los bolivianos tenemos las expectativas de que algún día esta solución, este conflicto va a hallar una solución a través del diálogo y a través de los medios pacíficos, y consideramos que esa expectativa se enalteció precisamente cuando la Corte se declaró competente para resolver esta disputa. Los bolivianos nos mantuvimos unidos y tenemos que mantenernos unidos en esta situación, teniendo en cuenta que esta controversia no ha terminado, sigue vigente y debe ser resuelta algún día. Sin embargo, ya no hay más pasos jurídicos. Esta es una determinación que todavía no se ha decidido, estamos en análisis, estamos en diagnóstico, ¿no? Pero esta etapa se ha cerrado. Los fallos emitidos por la Corte Internacional de Justicia son de carácter inapelable, ¿no? Y Bolivia acepta y lo cumple, ¿no? Existen en nuestro país diferentes posiciones, elementos que siempre se han estado analizando de recurrir a la justicia internacional en base a otros argumentos. Aquí Bolivia no ha reculado en nada, se ha reservado los derechos para poder recurrir en cualquier otra oportunidad ante la jurisdicción internacional, alegando aspectos relativos, por ejemplo, al Tratado de 1904. Pero en lo que respecta a este caso y a la controversia que ha planteado Bolivia ante la Corte, respetamos y cumplimos con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. O sea, ¿sobre el tratado sí se podría hacer algo? Bolivia, en el párrafo 34 de su aplicación presentada ante la Corte, se ha reservado los derechos que le corresponden para demandar ante los tribunales competentes todo que tenga que ver o guarde relación con el Tratado de 1904, pero esto no significa que haya tomado esa decisión. Todos los derechos de Bolivia han sido plenamente resguardados. Eso es lo importante que tenemos que destacar en este momento, que existe una controversia que está subsistente, que debe ser resuelta a través de los medios pacíficos que están vigentes, establecidos por la Carta de las Naciones Unidas. Y en lo que respecta a este juicio, que no ha podido ser resuelto a través del arreglo judicial planteado ante la Corte, evidentemente Bolivia respeta el fallo de la Corte y lo cumple y se somete a acatarlo. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, presidente. Un placer. Nos vamos a la pausa, amigos, y ya retornamos.